Canelo Rodríguez había cumplido 32 años la semana pasada, pero nadie lo había felicitado. No porque fuera una mala persona, sino porque su vida se había reducido a una rutina solitaria que parecía no tener fin. Cada mañana, las 5:30, el despertador oxidado lo arrancaba de sueños que nunca recordaba. Se duchaba con agua fría porque el calentador llevaba meses descompuesto. Se vestía con la misma ropa de trabajo que lavaba los domingos, y caminaba 20 cuadras hasta la obra donde trabajaba como albañil. Era un hombre de complexión fuerte, curtido por años bajo el sol inclemente. Sus manos, ásperas y callosas, contaban la historia de miles de ladrillos colocados, de toneladas de cemento mezclado, de paredes levantadas para familias que nunca conocería. Su rostro, marcado por líneas prematuras alrededor de los ojos, reflejaba el cansancio acumulado de quien lleva toda la vida trabajando para apenas sobrevivir. En aquel martes de octubre no había sido diferente a cualquier otro. La obra se extendía bajo un sol despiadado, y Canelo había pasado 12 horas cargando materiales y mezclando concreto. Su capataz, don Aurelio, un hombre gordo y malhumorado, lo había regañado 3 veces por trabajar demasiado lento, aunque Canelo sabía que su ritmo era el mismo de siempre. Simplemente, don Aurelio tenía días en los que necesitaba desquitarse con alguien, y los trabajadores como Canelo eran blancos fáciles aun cuando sonó el silbato que marcaba el fin de la jornada. Canelo se quitó el casco amarillo abollado y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sus compañeros se marcharon en grupos, charlando y riendo sobre sus planes para la noche. Algunos irían a beber cervezas, otros a ver a sus familias, unos pocos a sus trabajos de medio tiempo. Canelo, como siempre, emprendió el camino de regreso. Solo su departamento estaba ubicado en una zona que los urbanistas llamaban eufemísticamente en desarrollo, pero que en realidad era un barrio olvidado donde la basura se acumulaba en las esquinas, y las luces de la calle funcionaban cuando tenían ganas. Para llegar, tenía que caminar por la avenida principal durante 15 cuadras, y luego adentrarse en una red de callejones estrechos, que formaban un laberinto conocido solo por los residentes locales. Normalmente, Canelo tomaba siempre la misma ruta derecho por la avenida, vuelta a la izquierda en la tienda de doña Carmen, y luego el callejón que lo llevaba directamente a su edificio. Pero esa tarde, sin saber muy bien por qué, decidió tomar un atajo por un callejón paralelo que conocía pero rara vez usaba. Tal vez fue el cansancio extremo lo que lo hizo buscar el camino más corto, o tal vez fue algo más profundo, una intuición que no sabría explicar. El callejón estaba más sucio de lo que recordaba. Bolsas de basura reventadas creaban un tapete maloliente sobre el pavimento agrietado. Las paredes de los edificios estaban cubiertas de grafitis desteñidos y carteles publicitarios arrancados que colgaban como jirones de piel muerta. El aire estaba espeso, cargado del olor a comida podrida y orines que caracterizaba estos rincones abandonados de la ciudad. Canelo caminaba con la cabeza gacha, pensando en la lata de frijoles que le quedaba en la alacena y preguntándose si le alcanzaría hasta el viernes cuando cobraba. Sus botas de trabajo, compradas de segunda mano hace 2 años, hacían un ruido sordo contra el pavimento irregular. El sonido resonaba entre las paredes estrechas, creando un eco melancólico que parecía amplificar su soledad. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una bolsa de basura más, un bulto informe tirado entre los desperdicios, pero algo en la forma, en el color, hizo que sus pasos se ralentizaran. Se acercó con curiosidad, y cuando estuvo a pocos metros, su corazón se detuvo por un instante. No era basura, era un perro, y estaba en las condiciones más deplorables que jamás había visto. El animal yacía de costado sobre un charco de agua sucia, completamente inmóvil. Su respiración era tan débil que Canelo tuvo que acuclillarse para confirmar que seguía vivo. El pelaje, que alguna vez debió haber sido dorado o café claro, estaba completamente enmarañado y sucio, pegado al cuerpo esquelético como una manta empapada. Cada costilla se marcaba dolorosamente bajo la piel estirada, y sus extremidades parecían palillos cubiertos de piel. Lo que más impactó a Canelo fueron los ojos del perro. Estaban entreabiertos, vidriosos por la debilidad, pero cuando percibió la presencia humana, se enfocaron en él con una intensidad que lo atravesó como una flecha. No había súplica en esos ojos, ni desesperación. Había algo mucho más poderoso en resignación, pero también una dignidad inquebrantable que hizo que Canelo sintiera un nudo en la garganta. «Dios mío», murmuró, extendiendo la mano lentamente hacia el animal. El perro no se movió, pero tampoco mostró miedo. Era como si hubiera llegado a un punto donde ya nada importaba, donde había aceptado su destino con una serenidad que resultaba desgarradora. Canelo miró a su alrededor, como buscando ayuda que sabía que no llegaría. El callejón estaba desierto, silencioso, excepto por el rumor distante del tráfico en la avenida principal. Se pasó las manos por el cabello, sintiendo el peso de una decisión que no había buscado pero que ahora lo enfrentaba de manera inevitable.
No, tengo dinero, le dijo al perro, como si el animal pudiera entender su dilema. Apenas me alcanza para comer, no puedo. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Los ojos del perro seguían fijos en él, sin juzgar, sin pedir, simplemente esperando en ese momento. Canelo recordó algo que su madre le había dicho muchos años atrás, cuando era niño y habían encontrado un gatito herido en el patio de su casa. «Mijo», le había dicho con esa voz suave que todavía extrañaba después de 5 años de su muerte. «Cuando Dios pone a un ser indefenso en tu camino, no es casualidad. Sin pensarlo más, Canelo se quitó la camisa de trabajo. Era una prenda gastada y manchada de cemento, pero estaba limpia y seca. Con movimientos cuidadosos, envolvió al perro moribundo, sintiendo a través de la tela lo frágil que era su cuerpo. El animal pesaba prácticamente nada, como si fuera un fantasma hecho carne. «Vamos, amiguito», le susurró mientras se incorporaba. «Vamos a buscar ayuda». El camino hasta la veterinaria más cercana se convirtió en una carrera contra el tiempo. Canelo conocía el barrio como la palma de su mano, pero con el perro en brazos las distancias parecían haberse multiplicado. Sus pies descalzos se lastimaban contra el pavimento áspero, pero no se atrevía a detenerse. Podía sentir la respiración irregular del animal contra su pecho. Cada vez más débil, a la gente con la que se cruzaba lo miraba extraño, un hombre, sin camisa, corriendo por las calles con un bulto en los brazos, sudando y jadeando como si huyera de algo. Algunos se apartaban de su camino, otros señalaban y comentaban entre susurros. Pero Canelo había perdido toda conciencia social. En ese momento solo existían el perro moribundo y la necesidad urgente de encontrar ayuda. La clínica veterinaria San Francisco estaba ubicada en una esquina bulliciosa, entre una farmacia y una tienda de abarrotes. Era un local pequeño, pero limpio, con grandes ventanales que dejaban ver el interior iluminado. Cuando Canelo empujó la puerta de vidrio, una campanilla anunció su llegada. La recepcionista, una mujer joven con uniforme blanco, levantó la vista del mostrador y abrió los ojos como platos al ver el estado de Canelo y su carga. «Doctor Mendoza», gritó hacia el interior de la clínica. «¡Emergencia!». El doctor Mendoza era un hombre de unos 50 años, con barba gris y lentes que se asentaban precariamente en la punta de su nariz. Había visto muchos casos difíciles en sus 25 años de práctica veterinaria, pero cuando vio al perro que Canelo depositó suavemente sobre la mesa de examen, su expresión se volvió sombría. «¿De dónde sacó a este animal?», preguntó mientras encendía una lámpara quirúrgica y comenzaba a examinar al perro con movimientos expertos. «Lo encontré en un callejón», respondió Canelo, jadeando todavía por la carrera. «Estaba entre la basura, creo que se está muriendo». El doctor Mendoza palpó el cuerpo del animal, revisó sus ojos con una pequeña linterna y escuchó su corazón con un estetoscopio. Su rostro se mantuvo impasible durante el examen, pero Canelo notó cómo fruncía el ceño cada vez más profundamente. «Este perro está en estado crítico», dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos. «Desnutrición severa, deshidratación extrema, probable infección parasitaria», y palpó la pata trasera izquierda del animal que emitió un gemido casi inaudible. «Fractura en el fémur izquierdo que lleva varias semanas sin tratar». Canelo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero ¿se puede salvar?». El doctor Mendoza lo miró por encima de sus lentes, estudiando el rostro ansioso del hombre que había llegado sin camisa y descalzo para salvar a un perro callejero. «Se puede intentar», dijo lentamente, «pero va a requerir hospitalización, suero intravenoso, antibióticos, cirugía para la fractura, tratamiento antiparasitario. Es un proceso largo y costoso». «¿Cuánto?», preguntó Canelo, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta Noé. El doctor Mendoza garabateó algunos números en un papel. «Entre la hospitalización de una semana, los medicamentos, la cirugía y los controles posteriores, estamos hablando de aproximadamente 40,000 pesos». 40,000 pesos. Era exactamente la cantidad que Canelo tenía ahorrada en su cuenta del banco. El dinero que había estado guardando grano por grano durante 3 años para alguna emergencia. Era su único respaldo, su única seguridad en un mundo que no ofrecía ninguna. Miró al perro, que ahora tenía los ojos completamente cerrados pero seguía respirando con dificultad. Una máquina en la clínica pitaba suavemente, monitoreando sus signos vitales débiles. En cualquier cálculo racional la decisión era obvia. Era un perro callejero desconocido, y él era un hombre que vivía al día. No podía permitirse ese gasto, pero algo más profundo que la lógica estaba operando en su interior. Tal vez era la soledad que lo había acompañado durante tantos años, o tal vez era el recuerdo de su propia vulnerabilidad, de todas las veces que había estado a merced de la indiferencia del mundo, o simplemente era la imposibilidad de darle la espalda a esos ojos que lo habían mirado con tanta confianza. «Hágalo», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro.
El doctor Mendoza levantó las cejas, sorprendido. ¿Está seguro? Es mucho dinero, y no puedo garantizarle que el animal vaya a sobrevivir, aunque está muy débil. Hágalo, repitió Canelo. Yo me hago cargo de todo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Canelo. Había dejado al perro en la clínica bajo cuidado intensivo y cada mañana, antes de ir al trabajo, pasaba a preguntar por su... El doctor Mendoza le daba reportes cautelosos. Pasó la noche. Está respondiendo al suero. Su temperatura ha bajado un poco. Pequeñas victorias que Canelo celebraba en silencio en el miércoles por la noche. Después de trabajar una jornada especialmente dura bajo la lluvia, Canelo recibió la llamada que había estado esperando. «Puede venir a recogerlo», le dijo él. Dr. Mendoza ha respondido mejor de lo que esperaba. La cirugía fue exitosa, y aunque todavía está débil, ya puede continuar su recuperación en casa. Cuando llegó a la clínica, Canelo casi no reconoció al animal. Aunque seguía siendo delgado, habían logrado limpiarlo y su pelaje mostraba ahora un color dorado claro muy hermoso. Tenía vendas en la pata operada y un collar isabelino de plástico por Osaso Joe's, que ahora estaban completamente abiertos. Brillaban con una vivacidad que no había estado allí 3 días atrás. «Hola muchacho», le dijo Canelo suavemente, extendiendo la mano para que el perro la oliera. Para su sorpresa, el animal movió la cola débilmente y lamió sus dedos en él. Dr. Mendoza le entregó una bolsa con medicamentos y una lista detallada de cuidados. Antibióticos cada 8 horas, antiinflamatorios cada 12, vendajes limpios cada 2 días, y mucha paciencia. En unas 6 semanas debería estar completamente recuperado. El viaje de regreso a casa fue muy diferente al de 3 días atrás. Esta vez, Canelo caminó lentamente, llevando al perro en brazos con cuidado de no lastimar la pata operada. El animal se acurrucó contra su pecho, emitiendo pequeños suspiros de contentamiento que hicieron que Canelo sintiera una calidez que había olvidado que existía en su departamento en el 2º piso. Del edificio Vista Hermosa, que en realidad no tenía vista de nada hermoso, consistía en una sola habitación que medía aproximadamente 4 por 5 metros. Una cama individual ocupaba una esquina, una mesa pequeña con 2 sillas servía como comedor, y una cocineta diminuta completaba el móvil. El baño era compartido con otros inquilinos del piso y estaba al final del pasillo. No era gran cosa, pero para el perro que acababa de rescatar de la muerte, se había convertido en un palacio. Canelo improvisó una cama usando todas las mantas y toallas que tenía, creando un nido suave en la esquina más cálida del cuarto, lejos de las corrientes de aire que se filtraban por la ventana mal sellada. «Necesitas un nombre», le dijo al perro mientras lo acomodaba cuidadosamente en su nueva cama. El animal lo miraba con atención, como si entendiera la importancia del momento. «¿Qué te parece, An Milagro? Porque realmente es un milagro que estés aquí». Como si hubiera estado esperando ese momento, el perro movió la cola y emitió un pequeño gemido que sonó casi como aprobación a esa noche. Canelo durmió mejor de lo que había dormido en meses. Cada vez que se despertaba, miraba Hashihala, esquina donde descansaba Milagro, y el simple hecho de escuchar su respiración pausada lo tranquilizaba. Por primera vez en años, no se sentía completamente solo. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Canelo se levantaba media hora más temprano para administrarle los medicamentos a Milagro y asegurarse de que tuviera agua fresca. Dividía su desayuno por la mitad, a una parte para él, otra para su nuevo compañero. Hacía lo mismo con el almuerzo y la cena. Cuando se le acabó el dinero para comprar comida, comenzó a pedir sobras en las carnicerías del barrio y a trabajar horas extra los fines de semana, pero lo más extraordinario era cómo Milagro parecía entender todo lo que pasaba a su alrededor. No era como otros perros que Canelo había conocido. Cuando le hablaba sobre su día en el trabajo, el perro lo miraba fijamente, moviendo las orejas como si siguiera cada palabra. Cuando Canelo estaba triste o preocupado, Milagro se acercaba y ponía su cabeza en su regazo, ofreciendo consuelo silencioso. Durante la 2ª semana de recuperación, Canelo notó algo peculiar. Tenía una radio vieja, herencia de mejores tiempos, que solía encender por las noches para acompañarla. Milagro reaccionaba de manera especial cuando sonaba música. Sus orejas se erguían completamente, su cabeza se ladeaba con atención, y su cola se movía siguiendo el ritmo de las canciones. En una noche particularmente difícil, Disputes DQ, don Aurelio lo hubiera humillado frente a todos los trabajadores por algo que no había sido su culpa. Canelo llegó a casa sintiéndose derrotado. Se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, preguntándose si toda su vida iba a ser así, a trabajar como burro para apenas sobrevivir. Sin esperanza de algo mejor, fue entonces cuando recordó la guitarra de su padre. La tenía guardada debajo de la cama, envuelta en una funda de tela que ya estaba gastada. Hacía meses que no la tocaba, tal vez un año. Era un instrumento viejo, con algunas cuerdas flojas y el barniz descarapelado en varios lugares, pero había sido el tesoro más preciado de su padre. La música, le había dicho antes de morir,
Es lo único que nadie te puede quitar, mijo. Mientras tengas música, tienes esperanza. Sacó la guitarra y la afinó como pudo. Sus dedos, endurecidos por el trabajo de construcción, se movían torpemente sobre las cuerdas al principio, pero gradualmente, la memoria muscular regresó. Comenzó a tocar Chelito Lindo, una de las canciones que su padre le había enseñado. Cuando era niño fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Milagro, que había estado acostado en su cama improvisada, levantó la cabeza y comenzó a emitir un sonido que no era un ladrido, ni jonolido, ni nada que Canelo hubiera escuchado antes. Era melodioso, armónico, perfectamente afinado. Era como si el perro estuviera cantando. Canelo dejó de tocar, convencido de que había imaginado el sonido. Pero cuando reanudó la canción, Milagro volvió a cantar, esta vez con más confianza. Su voz canina seguía la melodía de la guitarra. Incluso hacía variaciones que armonizaban bellamente con las notas principales. No puede ser, murmuró Canelo, pero continuó tocando. Milagro respondía a cada acorde, a cada cambio de ritmo, como si entendiera la estructura de la música a un nivel profundo. No era un simple aullido instintivo, era interpretación consciente, emotiva, casi humana, en su expresividad. A los vecinos del edificio, que normalmente se quejaban de cualquier ruido después de las 10 de la noche, esta vez no protestaron. Al contrario, Canelo pudo escuchar cómo algunos abrían sus ventanas para escuchar mejor. La señora García del departamento de abajo, que siempre se quejaba de todo, subió a tocar su puerta. «Disculpe, joven», le dijo cuando Canelo abrió. «¿De dónde viene esa música tan hermosa? ¿Tiene un equipo de sonido nuevo?» Canelo no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que era su perro el que cantaba? Sonaba demasiado increíble incluso para él mismo. Durante los siguientes días, Canelo experimentó con diferentes canciones. Puso la radio en diferentes estaciones, tocó melodías variadas en su guitarra, incluso silbó algunas tonadas. Milagro respondía a todas con su extraordinaria voz. Tenía preferencia por las baladas románticas y las canciones folclóricas, pero podía adaptar su canto a prácticamente cualquier género musical. Lo más impresionante era la emotividad de sus interpretaciones. Cuando Canelo tocaba algo alegre, la voz de Milagro sonaba juguetona y vivaz. Cuando la música era melancólica, el perro parecía transmitir una tristeza profunda que ponía la piel de gallina. Era como si entendiera no solo la melodía, sino también el sentimiento detrás de cada canción. Una tarde de viernes, después de cobrar su salario semanal, Canelo decidió llamar a Roberto, su único amigo cercano. Roberto era mecánico, trabajaba en un taller a unas 10 cuadras de distancia, y era una de las pocas personas en el mundo que realmente se preocupaba por Canelo. «Hermano», le dijo por teléfono, «necesito que vengas a mi casa. Hay algo que tienes que ver». Roberto llegó una hora después, con las manos todavía manchadas de grasa y una sonrisa curiosa en el rostro. «¿Qué es tan urgente que no podías contármelo por teléfono?», preguntó mientras subía las escaleras hacia el departamento. «No me vas a creer», respondió Canelo. «Tienes que verlo con tus propios ojos». Cuando entraron al departamento, Roberto inmediatamente notó a Milagro, que descansaba en su cama improvisada. «¿Te conseguiste un perro? ¿Cuándo pasó eso?». Canelo le contó toda la historia en el rescate, los gastos médicos, la recuperación. Roberto escuchó con interés, pero claramente se preguntaba por qué su amigo había gastado todos sus ahorros en un animal callejero. «Está muy bien que hayas ayudado al perro», dijo finalmente. «Pero, ¿para qué me llamaste? ¿Solo para conocerlo?». «Espera», respondió Canelo, tomando su guitarra. Escucha esto». Comenzó a tocar La Llorona, una canción que conocía bien y que sabía que Milagro interpretaba de manera especialmente emotiva. Al principio Roberto no notó nada extraño, pero cuando Milagro comenzó a cantar, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se quedó entreabierta, y por unos momentos simplemente se quedó inmóvil, procesando lo que estaba escuchando. La voz de Milagro se elevaba y descendía con la melodía de la guitarra, transmitiendo una tristeza ancestral que parecía salir directamente del alma. Cuando la canción terminó, Roberto se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, sacudió la cabeza como si tratara de despertar de un sueño. «Hermano», susurró, «¿qué carajo acaba de pasar ese perro? ¿Estaba cantando?». «Te dije que no me ibas a creer», respondió Canelo con una sonrisa. «Toca otra», exclamó Roberto, acercándose más a Milagro, que lo observaba con curiosidad. «¡Toca otra canción!». Canelo interpretó «Bésame mucho», y nuevamente Milagro acompañó con su voz extraordinaria. Esta vez, Roberto grabó con su teléfono celular, aunque la calidad del audio no era muy buena. «Esto no es normal, hermano», dijo Roberto cuando terminó la segunda canción, revisando la grabación en su teléfono. «Este perro es especial»,
muy especial. Deberías mostrárselo a más gente al principio. Canelo se mostró reacio. No quería que Milagro se convirtiera en un espectáculo y además, ¿quién les creería? Sonaba demasiado fantástico, pero Roberto insistió. La gente necesita ver esto. Nunca he visto nada igual. Y además, hizo una pausa mirando alrededor del modesto departamento. Tal vez puedas ganar algo de dinero con esto. No digo que explotes al perro, pero imagínate si pudieran hacer presentaciones. Esa noche, después de que Roberto se fuera, Canelo se quedó despierto pensando en las palabras de su amigo. Miró a Milagro, que dormía pacíficamente en su rincón, y se preguntó si realmente tenía derecho a mantener en secreto algo tan extraordinario. El fin de semana siguiente, Roberto convenció a Canelo de llevar a Milagro a la plaza principal del centro de la ciudad. Solo una vez, le insistió, para ver qué pasa. Si no funciona, nos vamos. Y nunca más hablamos del tema. La plaza de armas era el corazón cultural de la ciudad. Los fines de semana se llenaba de familias paseando, parejas jóvenes, artistas callejeros de todo tipo, músicos, mimos, vendedores y artesanías. Todos compartían el espacio en una sinfonía colorida de actividad humana. Canelo se sentó en una banca cerca de la fuente central, con su guitarra en las manos y Milagro a su lado. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la gente podía escucharlo. Roberto se había posicionado a unos metros de distancia, con su teléfono listo para grabar durante varios minutos. Canelo simplemente se quedó sentado sin atreverse a comenzar. La plaza estaba llena de gente, y la idea de hacer el ridículo frente a todos esos extraños lo paralizaban. Fue Milagro quien tomó la iniciativa. El perro se acercó a Canelo y puso una pata sobre su pierna, mirándolo directamente a los ojos. Era como si le dijera, estoy listo cuando tú lo estés. Canelo respiró profundo y comenzó a tocar Bésame mucho. Al principio, solo algunas personas que pasaban cerca se detuvieron, atraídas por el sonido de la guitarra, pero cuando Milagro comenzó a cantar, la reacción fue inmediata y dramática. Una por una, las personas dejaron de caminar. Los niños señalaban asombrados, las madres se acercaban con expresiones de incredulidad, los ancianos se quedaban inmóviles como si hubieran visto un milagro. En menos de 5 minutos, se había formado un círculo de espectadores que crecía constantemente. En el silencio que siguió al final de la canción fue ensordecedor. Nady se movía. Nadie hablaba. Era como si todos estuvieran procesando algo que desafiaba su comprensión de la realidad. Entonces, una niña pequeña comenzó a aplaudir. Sus palmadas rompieron el hechizo, y de repente toda la plaza estalló. En aplausos la gente gritaba, otra, otra, y algunos comenzaron a lanzar monedas en la funda abierta de la guitarra de Canelo. Durante la siguiente hora, Canelo y Milagro interpretaron 8 canciones más. Con cada una, la multitud crecía. Algunos llamaban a sus amigos por teléfono, otros grababan videos. Unos pocos lloraban abiertamente al escuchar las interpretaciones más emotivas al final de la presentación improvisada. Canelo contó las monedas que la gente había dejado. Era más dinero del que ganaba en 2 días de trabajo en la construcción. Pero lo que más lo impactó no fue el dinero, sino las reacciones de la gente. Una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo a un joven, hace 30 años que no escuchaba solamente y una vez desde que murió mi esposo. Su perrito la cantó exactamente como él la cantaba. Un hombre en silla de ruedas le contó que la música había sido lo único que lo había consolado después de su accidente, y que Milagro tenía el alma de un ángel en el cuerpo de un perro. Esa misma noche, una mujer joven que había estado en la plaza subió uno de los videos que había grabado a sus redes sociales. Lo acompañó con el texto: no van a creer lo que vi hoy en la plaza. Este perro realmente canta. No es broma, no es truco, no es real. El video se compartió lentamente. Al principio 10 veces, luego 50, luego 100, pero para la medianoche algo había cambiado. El algoritmo de la plataforma había detectado el engagement inusual y comenzó a mostrar el video a más y más personas. Para el amanecer de lunes, el video tenía 5.000 reproducciones. Para el mediodía, 50.000. Para la noche, había superado las 200.000 reproducciones y seguía creciendo exponencialmente. En los comentarios eran una mezcla de asombro, escepticismo y teorías conspirativas. Es fake, escribían algunos. Está editado, aseguraban otros, pero la mayoría simplemente expresaba su incredulidad. ¿Esto es real? ¿Cómo es posible? Necesito ver esto en persona. Canelo no tenía idea de lo que estaba pasando en Internet. No tenía redes sociales, y su teléfono viejo apenas podía hacer llamadas. Fue Roberto quien llegó corriendo a su departamento el martes por la mañana con la noticia: hermano, te volviste famoso, el video del perro está en todas partes. Al principio, Canelo no entendió de qué hablaba Roberto, pero cuando su amigo le mostró el video en su teléfono y le explicó cómo funcionaban las redes sociales, comenzó a dimensionar lo que había pasado el miércoles.
El video había alcanzado 1 millón de reproducciones. El jueves, 3 millones. Para el viernes, el perro cantor de la plaza era tendencia nacional en múltiples plataformas de redes sociales y con la fama viral. Llegaron las consecuencias inesperadas. El primer periodista apareció el sábado por la mañana. Era una mujer joven con una cámara profesional y un micrófono, que había conseguido la dirección de Canelo preguntando en el barrio. Señor Canelo, le dijo cuando él abrió la puerta, soy Fernanda Ramírez de Canal 7 Noticias. ¿Podríamos hacerle una entrevista sobre su perro extraordinario? Para el mediodía del sábado, había 4 equipos de televisión esperando afuera del edificio de Canelo. Para la noche, eran 8. Los vecinos se quejaban del ruido y la congestión, pero también estaban fascinados por ser parte de algo que había capturado la atención nacional el domingo. El programa de entretenimiento más popular del país dedicó 15 minutos a la historia de Milagro. Mostraron el video viral, entrevistaron a expertos en comportamiento animal que admitieron estar desconcertados y enviaron un reportero a buscar a Canelo, pero Canelo se había refugiado en el departamento de Roberto, abrumado por la tensión. Milagro, por su parte, parecía estresado por todos los extraños y las cámaras. Había dejado de cantar por completo cuando había gente desconocida presente el lunes por la mañana. Canelo no pudo ir a trabajar porque había una multitud de reporteros, curiosos y fans, esperándolo afuera de su edificio. Don Aurelio lo llamó furioso, amenazándolo con despedirlo si no aparecía inmediatamente. No puedo salir, le explicó Canelo por teléfono. Hay cámaras de televisión por todos lados. Me vale madre tus problemas, gritó don Aurelio. O vienes a trabajar o te largas para siempre. Fue en ese momento cuando Canelo se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera irrevocable. Ya no era un albañil anónimo. Era el hombre del perro cantor. Y eso traía responsabilidades y oportunidades que no había buscado en el martes. ¿Llegó la llamada que cambiaría todo, señor Canelo Rodríguez?, preguntó una voz femenina muy profesional. Habla Morales de Discos Fuentes. Me gustaría discutir una propuesta de negocio con usted. Discos Fuentes era la discográfica más importante del país. Habían lanzado a los artistas más exitosos de las últimas 3 décadas. Que lo estuvieran llamando a él, un obrero de la construcción, se sentía completamente surreal. Nos gustaría conocerlo en persona, continuó la mujer. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana? Por supuesto. Con Milagro. Las oficinas de Discos Fuentes estaban ubicadas en el distrito financiero de la ciudad, un mundo completamente diferente al barrio donde vivía Canelo. Edificios de cristal, autos de lujo, gente vestida con trajes que costaban más que su salario de varios meses. Canelo llegó con su mejor ropa, unos pantalones de mezclilla y una camisa que había comprado para el funeral de su madre, y con Milagro, que llevaba un collar nuevo que Roberto había insistido en comprarle. Se sentían completamente fuera de lugar en el elegante lobby de mármol. Alejandra Morales era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida, con una sonrisa perfecta y una confianza que intimidaba. La acompañaban 3 hombres en trajes caros que se presentaron como el director artístico, el gerente de marketing y el abogado de la empresa. Señor Rodríguez, comenzó Alejandra después de los saludos formales, lo que su perro puede hacer es absolutamente extraordinario. Nunca hemos visto nada igual. Creemos que tiene un potencial comercial enorme. Le mostraron gráficos de las reproducciones del video, estadísticas de engagement, análisis demográficos, hablaron de monetización, branding tour, merchandising. Canelo entendía tal vez la mitad de lo que decían, pero captaba la idea general. Querían hacer mucho dinero con Milagro. Nuestra propuesta es la siguiente, dijo Alejandra, deslizando un contrato grueso sobre la mesa. 5 millones de pesos como adelanto más un porcentaje de todas las ganancias futuras. A cambio, Milagro se convierte en nuestro artista exclusivo. Nosotros manejaríamos su carrera en grabaciones, presentaciones, apariciones en televisión, todo en 5 millones de pesos. Era más dinero del que Canelo había visto en toda su vida sumada. Con esa cantidad podría comprar una casa, un auto. Nunca más tendría que preocuparse por el dinero para comer. Podría dejar la construcción para siempre, pero cuando miró a Milagro, que estaba acurrucado en una esquina de la oficina, lo más lejos posible de todos los extraños, algo se revolvió en su El perro que había sido tan confiado y alegre en casa ahora temblaba ligeramente, con los ojos llenos de ansiedad. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Canelo. Por supuesto, respondió Alejandra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no. Se tarde mucho en este tipo de oportunidades no esperan. Esa noche, Canelo se quedó despierto hasta muy tarde, mirando el contrato sin entenderlo realmente. Los términos legales eran incomprensibles para él, pero la cantidad de dinero era clara y tentadora. Roberto estaba eufórico, insistiendo en que era la oportunidad de sus vidas. 5 millones, hermano. Nunca más vas a tener que trabajar. Puedes mudarte a un barrio mejor, comprarte todo lo que quieras
Pero Canelo notaba algo perturbador. Milagro no había cantado desde que habían comenzado a llegar los reporteros. Cada vez que había extraños en el departamento, el perro, C.S., y durante la reunión en Discos Fuentes, había estado visiblemente estresado. A los siguientes días trajeron más ofertas. Otras discográficas, empresas de entretenimiento, incluso productores de Hollywood que querían hacer una película sobre la historia. Todos ofrecían sumas astronómicas de dinero. Todos prometían hacer de Milagro la mascota más famosa del mundo. Pero también llegaron otros visitantes menos bienvenidos. Paparazzi que acampaban afuera del edificio, fans obsesivos que trataban de colarse al departamento, estafadores que se hacían pasar por representantes de empresas importantes. La vida de Canelo se había vuelto un caos. El punto de quiebre llegó el viernes por la noche. Un grupo de adolescentes había conseguido subir hasta el segundo piso del edificio y estaban golpeando la puerta de Canelo, gritando que querían ver al perro famoso. Milagro se había escondido debajo de la cama, temblando y negándose a salir esa noche. Por primera vez en semanas, Canelo sacó su guitarra e intentó que Milagro cantara, pero su compañero se quedó en silencio, mirándolo con ojos tristes que parecían decir: no puedo más. Fue en ese momento cuando Canelo entendió lo que realmente estaba pasando. No había salvado a Milagro de las calles para entregarlo a otro tipo de prisión. El perro que había encontrado moribundo en un callejón había sido libre para expresar su don. Extraordinario porque se sentía seguro y amado, pero la fama lo estaba destruyendo. El sábado por la mañana, Canelo tomó una decisión que sorprendió a todos. Especialmente a Roberto. Llamó a Alejandra Morales. Señora, le dijo con una voz más firme de la que había usado en toda su vida, he decidido rechazar su oferta. Perdón, respondió ella, claramente confundida. ¿Está seguro? Es una cantidad de dinero que podría cambiar su vida. Ya cambió mi vida, respondió Canelo, pero no de la manera que esperaba. Milagro no está en venta. También rechazó todas las demás ofertas. Los productores de Hollywood, las otras discográficas, los programas de televisión. A todos les dijo lo mismo. Milagro no es un producto, no es mi compañero. Roberto se enfureció. Estás loco. Es la oportunidad de tu vida y la estás desperdiciando. No, respondió Canelo calmadamente. Estoy protegiendo lo que realmente importa. Los medios de comunicación no entendieron su decisión. Lo llamaron el hombre que rechazó la fortuna, el loco que prefirió la pobreza. Algunos lo criticaron duramente, diciendo que era un tonto que había desperdiciado una oportunidad única. Pero gradualmente, la atención mediática comenzó a disminuir. Aparecieron nuevas tendencias virales, otros escándalos capturaron la atención del público, y el perro cantor se convirtió en una historia del pasado para Canelo. Fue un alivio enorme, sin embargo, no todo volvió a ser como antes. Algunas personas del barrio aún lo reconocían, y de vez en cuando recibía ofertas de productores independientes o invitaciones a programas de radio. Pero había aprendido a decir que no. Fue durante esta época que descubrió una alternativa, que llenaba su corazón de una manera que el dinero nunca podría haberlo hecho. Todo comenzó cuando la doctora Patricia, la veterinaria que había salvado a Milagro, lo llamó con una propuesta diferente. Canelo, le dijo, trabajo como voluntaria en el hospital infantil los fines de semana. ¿Te gustaría traer a Milagro a cantar para los niños enfermos? No es por dinero. Es solo para alegrarlos un poco. La primera visita al hospital infantil fue una revelación. Los niños, muchos de ellos batiéndose entre la vida y la muerte, se iluminaban cuando escuchaban a Milagro cantar. El perro, que había estado tan estresado durante las semanas de fama, parecía entender instintivamente que estos niños necesitaban su don. Cantó canciones de cuna para los bebés en cuidados intensivos. Interpretó melodías alegres para los niños que estaban despiertos, y ofreció baladas suaves para aquellos que estaban por someterse a cirugías. Los padres lloraban, las enfermeras se detenían en sus rondas para escuchar, y los doctores admitían que no podían explicar científicamente por qué la música de Milagro parecía tener un efecto terapéutico en los pacientes. Es como si supiera exactamente qué cantar para cada situación, le comentó la doctora Patricia después de la tercera visita. He visto niños que no habían sonreído en semanas reírse cuando Milagro canta canciones divertidas. Pronto, otros lugares comenzaron a invitarlos. El asilo de ancianos San Vicente los recibió con los brazos abiertos. Los residentes, muchos de ellos en las etapas finales de sus vidas, encontraban consuelo en las interpretaciones de Milagro. El perro cantaba las canciones de su juventud, boleros de los años 50, rancheras clásicas, valses que habían bailado en su juventud don Emilio, un hombre de 89 años que había perdido a su esposa el año anterior. Le contó a Canelo entre lágrimas: cuando su perrito canta Amor Eterno, puedo sentir a mi María cerca de mí. Es como si ella estuviera aquí, escuchando conmigo. También visitaban centros de rehabilitación, orfanatos e incluso cárceles juveniles. En cada lugar,
Milagro adaptaba su repertorio a las necesidades emocionales de la audiencia. Para los jóvenes en problemas, cantaba canciones de esperanza y redención. Para los huérfanos, interpretaba melodías que hablaban de familia y pertenencia. Canelo se dio cuenta de que había encontrado el verdadero propósito del don de Milagro. No era para entretenimiento comercial o fama mundial, era para sanar corazones rotos, para ofrecer consuelo a los que sufrían, para recordarle a la gente que la belleza todavía existía en el mundo en los medios de comunicación ocasionalmente. Cubrían estas visitas, pero de manera mucho más respetuosa. Ya no era el perro viral, sino el perro terapéutico que lleva música a los que más la necesitan. Algunos artículos lo describían como un ángel de 4 patas o el sanador silencioso en Roberto, que al principio había estado furioso por las oportunidades rechazadas. Gradualmente comenzó a entender la decisión de su amigo a una tarde. Después de acompañarlos a una visita al hospital, le dijo un hermano: creo que tienes razón. Lo que hacen ustedes aquí vale más que todo el dinero del mundo. Canelo había regresado a trabajar en la construcción, pero ahora tenía una razón diferente para levantarse cada mañana. Los días laborales le daban el dinero necesario para sobrevivir, pero los fines de semana con Milagro le daban un propósito que trascendía la supervivencia. 6 meses después del rescate, Canelo se sentó en su departamento una noche de domingo, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Milagro descansaba a su lado, con el pelaje brillante y saludable, muy diferente al esqueleto moribundo que había encontrado en el callejón. Se dio cuenta de que había estado equivocado desde el principio sobre quién había salvado a quién. Antes de Milagro, él era simplemente un hombre que existía, que trabajaba para pagar las cuentas y que se iba a la cama cada noche sintiéndose vacío e insignificante. Ahora tenía un compañero que lo amaba incondicionalmente y un propósito que daba sentido a cada día. El verdadero milagro no era que un perro pudiera cantar con voz humana. El verdadero milagro era la transformación mutua. Milagro había pasado de ser un animal desahuciado a ser un sanador de almas. Y Canelo había pasado de ser un hombre perdido a ser el guardián de algo sagrado. Gracias, amiguito, le susurró a Milagro mientras acariciaba su cabeza. Posa. Como respuesta, Milagro levantó el hocico y cantó suavemente una melodía que Canelo nunca había escuchado antes. Era una canción nueva, inventada en el momento, que sonaba como gratitud pura convertida en música. Era la canción de 2 almas que se habían encontrado cuando más se necesitaban y que habían descubierto que el amor verdadero no se mide en dinero o fama, sino en la capacidad de sanar el dolor del mundo. Una nota a la vez. Anoche, Canelo durmió mejor que nunca, con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. En sus sueños, escuchaba la voz de Milagro entrelazándose con un coro celestial, cantando para todos los corazones rotos del mundo, ofreciendo esperanza en un idioma universal que solo el amor podía enseñar. Al día siguiente, sería lunes, y él regresaría a la construcción. Pero ya no era el mismo hombre que había caminado por ese callejón hace 6 meses. Era alguien que había aprendido que los milagros reales no vienen envueltos en fortuna y gloria, sino en la oportunidad de convertirse en instrumento de algo más grande que uno mismo. Mientras Milagro cantaba suavemente en sus sueños, Canelo sonreía, sabiendo que había encontrado el tesoro más valioso de todos, un propósito que llenaba su alma y un compañero que le había enseñado que hasta los corazones más rotos pueden aprender a cantar de nuevo. El fin.